Hola, hola queridos politecarios, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta a la Politeca, este lugar para justamente hablar de política, frustrarnos juntos, quejarnos o lo que ustedes quieran, pero tratar de entender qué es lo que está sucediendo y ver si es que tenemos un par de soluciones. Así que bueno, sumándonos a la tendencia de lo que está pasando hoy en el Ecuador, porque creo que no podríamos hablar de una cosa diferente, vamos a abordar la crisis energética. Sí, yo sé que muchas autoridades han tratado de represar pues la palabra crisis, pero es una crisis. No sé cómo más lo podríamos llamar. Es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, he tenido la oportunidad de escuchar a varios expertos, a varios analistas, a gente de gobierno, a gente de afuera. Escuchaba la necesidad inminente de tener algún tipo de grupo también no político que ayude justamente a gestionar un poco mejor esto que está sucediendo en este momento. Me parece maravilloso y bueno, aquí les quiero contar algunas de las cosas interesantes que también ha salido sobre este tema. Una de las principales cosas que está sucediendo actualmente en el Ecuador es que tenemos cortes eléctricos porque nosotros requerimos alrededor de 5.400 megavatios hora que se produzcan al día y estamos llegando a no más de 4.400 megavatios. Entonces, esto es esto genera que exista al menos un déficit de 1.080 megavatios que no sabemos cómo vamos a cubrir. Para todo esto tenemos estas empresas que están a cargo justamente del sistema de electricidad aquí en el Ecuador. El principal operador nacional de esto es justamente la CENACE y en cambio SELEC es la empresa pública que se encarga o que tiene como fin principal pues el tener estos diferentes mecanismos de generar pues de energía. Entonces el Ecuador se ha sumado, digamos, a esta ola de, sí, tener una transición energética, pero se ha quedado un poquito represado y eso es parte del resultado que tenemos el día de hoy al no haber diversificado a tiempo, pues cómo vamos a tener esta electricidad. No porque no existan ya los proyectos o no haya una planificación de dónde vamos a sacar la electricidad y dejemos de depender tanto de las hidroeléctricas. Lo que pasa, y ya vamos a conversar a profundidad, es que no hay un tema de inversión efectiva respecto a esto. Entonces, bueno, regresemos primero a la parte del déficit y de toda, digamos, la energía que nos está haciendo falta en este momento. Cada año, además, el Ecuador necesita más energía para operar. Y esto significa que cada año vamos a tener 500 o 600, vamos a requerir 500 o 600 megavatios adicionales. Esto quiere decir que si es que ahorita necesitamos 5.400 megavatios hora, vamos a necesitar el próximo año probablemente casi 6.000 megavatios. ¿De dónde vamos a sacar esta cantidad de energía si es que ahorita ya nos hace falta? Entonces, ¿cómo está solo el panorama para entender un poco mejor? Alrededor del 70% de electricidad nace o se produce, más bien dicho, a través de las hidroeléctricas. Entre estas más grandes y famosas, que seguramente han escuchado, que son las que más producen energía, tenemos, por ejemplo, el gran proyecto de Coca-Cola Sinclair, que en teoría nos debería dar hasta 1.500 megavatios. ¿Qué es lo que pasa? Que no está funcionando a su 100% porque además depende de algo llamado clima. Y mientras el clima no nos ayude, y obviamente acordémonos que este es un proyecto que además ha sido muy criticado por los temas de corrupción de por medio, la mala construcción del proyecto, además se tiene que invertir muchísimo en las reparaciones que se tienen que hacer a este proyecto que es nuevo. Ahí va de nuevo el porqué de la corrupción al momento de hablar de la construcción de obras públicas y este es el resultado. Pero actualmente solo se está produciendo entre 500 y 600 megavatios que sí nos están ayudando, pero que obviamente la capacidad que tiene Coca-Cola es mucho mayor. Ok. Adicional a esto, digamos que la mayor cantidad de energía también se la consigue a través de Masar, Sopladora y Paute.
aquí hay una red bien importante, digamos, de conexión también entre estas hidroeléctricas, y la mayoría de ellas van a ser encontrados en los siguientes puntos del país. Eléctricas importantes: Coca-Codo, que les acabo de contar, que realiza hasta 1500 megavatios en la provincia del Napo y Sucumbíos, y más que nada se alimenta del río Quijos. Después de esto tenemos también a Toachi Pilatón, que produce 254.4 megavatios, que está entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Cotopaxi, y se encarga a través de 2 centrales en cascada, que son Sarayupo y Ayuriquín, y aprovecha los ríos de Toachi y Pilatón, pero digamos que aquí está represado este proyecto. Por otro lado, otra de las hidroeléctricas importantes que les mencionaba es Sopladora, que produce 487 megavatios, está entre el Azuay y Morona Santiago, y es parte del complejo eléctrico Paute Integral. Aprovecha los ríos Paute y también el proyecto Molino. Y aquí es donde nosotros ya empezamos a latirnos el corazón, porque una vez más dependemos de los ríos. ¿Qué es lo que pasa? Que en las hidroeléctricas, cuando pues llueve, obviamente, hay una cosa llamado embalse, donde el agua que cae de las lluvias pues se queda en este embalse. Entonces nosotros como Estado podemos decidir qué tanto de esa agua que está ahí almacenada, ¿no es cierto?, lo vamos trabajando para generar justamente energía, y con eso pues generar la electricidad. Ahora, si es que obviamente no llueve y estos caudales de los ríos están muy bajos y nuevamente las cotas están bajas, no podemos operar. ¿Cuál es la gran diferencia con Coca-Codo, que les decía al inicio? Bueno, pero si es que produce 1500 megavatios, ¿por qué no estamos usando Coca-Codo? Coca-Codo no puede almacenar agua, es una hidroeléctrica de paso. Entonces, si es que hoy llovió, qué bueno, porque entonces hoy vamos a poder producir más cantidad de electricidad. Y por eso me burlaba un poco en Instagram y en TikTok, y les decía, cuando el gobierno les dice, hoy les vamos a dar gentilmente 1 o 2 horas más de electricidad, y uno dice, wow, parece que me lo están regalando, es porque llovió, y obviamente esa agua en Coca-Codo no se puede almacenar, se tiene que distribuir. Entonces, obviamente, esa energía, como digo, la tenemos que entregar. Por eso hay ciertas circunstancias en el Ecuador donde nos despertamos y nos dicen, hoy van a tener luz hasta las 11 de la mañana. Muchas gracias. Ok, les decía, la siguiente que tenemos es Mazar Dudas. Aquí Mazar es un proyecto que produce 21 megavatios, está en la provincia del Cañar y se compone de 3 cosas principales. La primera es Dudas, que genera 7.40 megavatios, Alazán, que genera 6.23 megavatios, y San Antonio, que genera 7.14 megavatios. Esto se alimenta de los ríos Pindiling y Mazar. Así que estas son, digamos, tenemos muchas más, pero estos a breves rasgos las hidroeléctricas más importantes, digamos, de donde vamos a poder sacar justamente esta electricidad que tanto nos hace falta. Ok, entonces otra de las preguntas principales es, ¿y no estamos haciendo algo como para tener otros lugares, ¿no es cierto?, de donde diversificar la energía? Porque les decía, 70% de hidroeléctricas, 30% de algún otro lugar. Y la respuesta es sí, sí lo tenemos. Y es más, estos proyectos de energía renovable se encuentran ya actualmente concesionados a alguien, ¿sí? Alguien ya tiene estos contratos adjudicados. Lo que pasa es que no hay inversión porque falta seguridad jurídica. Sí, yo sé, la palabra favorita para muchos, pero es verdad. ¿Por qué yo vendría a invertir mi dinero como inversor extranjero si es que no tengo la seguridad de que luego, por ejemplo, me van a pagar? Entonces, muchas de las discusiones que ha habido para poder dar paso a la construcción de estos proyectos, que ya les voy a contar de cuáles son, ha sido justamente porque no han terminado de negociar estas condiciones de cómo te voy a pagar después. Y si es que algo sucede, ¿quién se va a encargar de cubrir ese gasto? Entonces se ha hablado mucho en que
si es que algo pasa, lo puede cubrir un fondo que se haga a través de los mismos recursos que muchas veces otorga el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Otra de las opciones que se conversó es que salga a través del Ministerio de Finanzas, o sea, eso es como un golpe al bolsillo del ecuatoriano, así como directo, si es que algo sucede. Y esas son las condiciones que se siguen negociando, porque estos proyectos, muchos de ellos, pues ya, como digo, fueron adjudicados los contratos finales del 2022, finales del 2023, es decir, entre los gobiernos del presidente Lasso y el presidente Noboa, y aquí estamos todavía así como a esperanzas de que por favor empiecen esos proyectos pues ya a darse. Les cuento que un proyecto como por ejemplo un proyecto fotovoltaico o eólico, es decir, energía a través del sol o ya sea a través del viento, tiene una duración de construcción mucho más corta que si hablamos de una hidroeléctrica. En estos dos primeros ejemplos que les pongo, tardaríamos alrededor de 2 a 3 años en hacer una construcción, mientras que si es que hacemos una hidroeléctrica, tardaríamos de 5 a 10 años en la construcción. Entonces, inclusive es mucho más eficiente poder pensar en una energía, por ejemplo, solar. Hoy en día, si es que habríamos tenido listos estos proyectos y habríamos podido operar, nos habríamos reído un poco de la vida, porque además el tema de la sequía ha sido tan brutal que habríamos podido aprovechar el tema sol, pero al 100%. Y ahí yo creo que hay un poco de descuido por parte del manejo de la administración pública en los últimos gobiernos. Así que tendríamos, el primer proyecto es Villanaco 3. Villanaco 3 se encuentra en la provincia de Loja y piensa cubrir aproximadamente 110 megavatios y se trata de energía eólica. Entonces es una buena fuente que ha estado ahí, como digo, ya un poco represado. Otro proyecto es el Aromo. Esta en cambio es de energía fotovoltaica. Esta se encuentra en Manabí y produce alrededor de 200 megavatios. Entonces ahí tenemos, al menos tendríamos cubiertos estos 300 megavatios que ha sido más o menos la misma cantidad que actualmente le ha tocado al gobierno de Daniel Noboa el comprar en otros lados, ya sea a través de barcazas, ya sea a través de solicitarle a Colombia la compra o la venta, más bien dicho, de energía, etcétera, etcétera, pero habría sido la misma cantidad si es que estos proyectos ya hubieran estado funcionando. Entonces, el plan maestro de electricidad que se tenía ya desde el 2018, digamos que se quedó ahí un poco represado, porque se esperaba que para el 2022 estos dos grandes proyectos pues en energías no contaminables empiecen ya a acelerar el paso. Esto no sucedió, como digo, mucho tiene que ver con los temas de negociaciones, de la adjudicación de los propios contratos que les acabo de mencionar que fue reciente, y que el inversionista diga, ok, con estas condiciones yo vengo y empiezo a procesar ahora sí la construcción de estos proyectos, porque ya el resto lo hemos logrado. Pero hoy en día se espera que recién estén listos para ya sea finales del 2025 o inicios del 2026, así que al menos esto no va a ser un ejercicio rápido de medidas que se tomen. Y probablemente otro que puedan haber también escuchado, que haya sido Conolopus, que en cambio también es un parque fotovoltaico, energía solar en Galápagos, que tiene igual el mismo problema, está ahí pero sigue sin moverse, estancado. Así que veamos algunas de las soluciones rápidas que ha tratado de dar ahora sí el gobierno para ayudar a esta crisis. Es un tema muy importante, porque además si es que tenemos cortes de luz en diciembre, yo creo que la ciudadanía no va a soportar más. Es la peor época para que hayan cortes de luz, considerando además que son festividades, y que esto podría jugarle muy en contra a Daniel Noboa si es que quiere su reelección ahora en el 2025. Diciembre es un mes crucial donde se tiene que tratar sí o sí de reducir al máximo posible los cortes de luz si es que el gobierno quiere ser reelecto. Pues veremos qué soluciones. Pero hablemos un poco ahora sí de qué soluciones podemos ver. Se ha hablado de la necesidad de tener nuevos generadores de diésel para tener estas centrales térmicas, y esto significa que vamos a estar utilizando
pues elementos contaminantes para poder generar energía, si es que queremos hacerlo ahora a corto plazo. Entonces, hasta que no logremos sacar los otros proyectos, vamos a tener que utilizar estas centrales térmicas que usualmente utilizan, por ejemplo, gas licuado, utilizan carbono, este tipo de pues hidrocarburos para poder generar ahí sí energía lo más pronto posible. He hablado del tema de las barcazas, pero el gobierno ha dicho que no necesariamente es algo que quieren seguir haciendo en este momento, sino apostar justamente por esta energía en tierra. Hasta diciembre el gobierno ha diversificado la compra y se tiene la esperanza de que tengamos hasta por lo menos 838 megavatios ya para el Ecuador. Probablemente una cosa adicional es pues repensar justamente la ley energética para permitir mejores condiciones para la autogeneración eléctrica de privados, que esa también ha sido, digamos, otra de los impedimentos. Actualmente existe un tope de cuánto es la generación que puede hacer un privado, entonces eso también podría ser otras cosas que se renegocian, pero eso no va a ser antes de noviembre. Lo que sí tenemos que estar muy conscientes politecarios es que muy probablemente el tema de la sequía, de las pocas lluvias y etcétera, etcétera, va a ser algo continuo. En diciembre muy probablemente las lluvias no sean un factor. ¿Se pudo haber alivianado la crisis energética? Muy probablemente sí. Tal vez el gobierno concentró sus esfuerzos en el tema de la crisis de seguridad. Acordémonos además que en enero, febrero y marzo fueron meses pues sumamente difíciles también en torno a la crisis de seguridad. Y yo creo que eso represó mucho la atención a esta parte eléctrica, porque ya con el presidente Guillermo Lasso tuvimos estos primeros apagones y yo creo que se dejó un poco ahí de lado lo que podía venir con esta crisis energética. Y mucha confianza también por parte del gobierno al ver que en diciembre anterior sí, había lluvias y lluvias prolongadas, entonces creo que es un poco como quitó la atención donde debería haber estado en ese momento. Creo que con esto nos queda un poco más claro el panorama de el por qué, dónde y cómo estamos. Y si es que se les ocurre más ideas para mejorar esta crisis energética, más que bienvenidas, les leo en comentarios y les espero para el próximo episodio, queridos politecarios. Besito.